Ayer habíamos terminado de explicar algunos aspectos del Tratado Constitucional Europeo en el sentido positivo. Habíamos dicho que en ese breve análisis había algunos puntos interesantes, como había sido la mayor eficacia en la gestión que podría derivarse de la existencia de un presidente permanente del Consejo de Ministros y de los jefes de Estado y de Gobierno, y también la existencia de una especie de representante permanente de Asuntos Exteriores que se nombraría cada 4 años. Pero ya hemos visto, y lo digo por la experiencia transcurrida en la práctica, estos cargos no han sido muy importantes, porque aunque tienen un alto nivel jerárquico, puesto que es el presidente de los jefes de Estado y de Gobierno, permanente, cada 4 años, solo se limita su función a convocar las reuniones y presidirlas, pero no manda en el sentido de un jefe de gobierno. Porque ya hemos visto que en realidad la Unión Europea tiene un gran problema, y el gran problema de la Unión Europea es algo que ya detectaron los padres fundadores, es decir, Maurice Schuman y Jean Monnet. Detectaron la necesidad de que el proceso de unificación de Europa a través de la Unión Europea se hiciera desde la base mercantil de los intereses económicos de los países miembros, para beneficiarse todos ellos, y se hiciera sobre todo dando traslado de la soberanía parcialmente a un sistema institucional común, trasladando, cediendo soberanía, para que ese sistema institucional común tuviera unas competencias. ¿Qué ha pasado? Que ese proceso ha ido demasiado lento y hay mucha resistencia a ese traslado de la soberanía. De hecho, o cesión de la soberanía. De hecho, Gran Bretaña ha sido desde el principio el gran opositor a ceder soberanía. Y la prueba está en que no ha querido entrar en el euro, que significa ceder la soberanía sobre la política monetaria y la moneda común. Y no ha querido tampoco, hasta el punto ya, estar ni siquiera en la Unión Europea con el famoso acuerdo de referéndum para su salida, llamado de esa manera que los ingleses tienen de crear palabras, Brexit. También hay el reconocimiento positivo, decíamos ayer, de los derechos fundamentales, un mayor control normativo del Parlamento, y bueno, y veíamos las partes más importantes en que consistía el tratado, haciendo referencia a los protocolos muy numerosos y al numeroso articulado de ese tratado constitucional. Problemas o puntos negativos. En primer lugar, la que hemos llamado aquí la parcialidad del presidente de la Convención. El presidente de la Convención, como dije, el expresidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing, proponía una modificación del Tratado de Niza que consistía en beneficiar en el poder de decisión, es decir, en los sistemas de votación mayoritarios, a los países grandes, en perjuicio de los países medianos y pequeños. Esto motivó el problema gravísimo de Polonia, que se resistió en primer lugar, pero como luego además la Constitución no fue ratificada por los distintos estados, al negarse a ratificarla Francia en referéndum, y después Holanda, pues ya realmente no se prestó demasiado hincapié en esta cuestión. Pero posteriormente, incluso en el Tratado de Lisboa, que dije que era el mismo texto pero aprobado por la puerta de atrás de un modo no democrático, puesto que ya no se sometió a referéndum de los países miembros, etcétera, en el Tratado de Lisboa también fue rechazado por un país pequeño, en este caso Irlanda, y como tenía que ser ratificado prácticamente por todos, pues no pudo entrar en vigor, hasta que finalmente, después de 2 referéndums en el año 2007 y 2008, ya Irlanda aprobó el Tratado de Lisboa. Y los demás países lo fueron ratificando. El Tratado de Lisboa entró en vigor en el año 2010. Aunque fue firmado en Roma, como dijimos, en el año 2007. No, eso fue el Tratado Constitucional. Pero también el Tratado de Lisboa fue firmado
no en Lisboa, como dice su palabra, pero en el año 2007 también. Bien. La segunda cuestión negativa que se detecta en el proyecto constitucional es que deja abierta la puerta a conflictos bélicos de carácter preventivo. Las guerras no se pueden autorizar de una forma preventiva. Creo que usted me va a atacar, yo le ataco para que usted, que creo que me va a atacar, no me ataque. No se puede. Dice, no, pero es que está preparando, es que está construyendo la bomba atómica para atacarme. ¿Cómo lo sabe usted? Las guerras preventivas son muy peligrosas, es decir, no se pueden admitir, porque es que si se admiten con carácter general, estaríamos todos en una guerra con todos de carácter permanente. Solamente se puede admitir una guerra en el caso de legítima defensa, es decir, cuando uno sufre un ataque. Nada más. Entonces, claro, dice, pero es que la tecnología bélica ha aumentado tanto que si el que ataca primero es el que gana. Es un problema conflictivo y muy difícil de resolver. Pero hay unos principios que no se pueden alterar. Esos principios, precisamente, que son tradición de la doctrina social católica, el Papa Juan Pablo II, cuando estaba estallando la guerra contra Irak, ¿se acuerdan de aquella guerra donde estaba Bush, Aznar y Barroso, el presidente portugués, y Blair, también inglés, 2-4? Bueno, pues al estallar esa guerra, el Papa hizo una declaración, Juan Pablo II, diciendo que era una guerra ilícita. Motivo: no se había producido un ataque de Saddam Hussein a Estados Unidos ni a ningún otro país. Había habido un ataque anterior, pero ya se había resuelto el ataque a Kuwait con la guerra primera que realizó Bush padre. Pero luego Bush hijo no tenía motivo inmediato para esa guerra. No había habido un ataque. Entonces, no había el principio de legítima defensa, primer principio. Pero es que el Papa señalaba 3 principios más. Haber agotado todos los medios diplomáticos, todos. Hay un ataque en legítima defensa, pero es que además no hay otro camino más que devolver el ataque, porque es que se han agotado todos los otros medios posibles. Y tercer motivo, que sea proporcional. Es decir, que si el ataque no es un ataque total, sino un ataque pequeño, tú no puedes devolver un ataque enorme para un ataque pequeño. Tiene que ser proporcional. Suficiente, pero proporcional. Estos son los principios que deben regular la guerra justa. Bueno, pues al establecer un sistema posible de puerta abierta a las guerras preventivas en el artículo 41 de la primera parte del Tratado Constitucional Europeo, se abre la puerta precisamente a un riesgo masivo de guerras preventivas. También, no solamente de Estados Unidos, también de Europa, porque estaba en la Constitución que se quería aprobar. Entonces esto era muy peligroso y de hecho pues está el ejemplo que les acabo de explicar. A mí me parece que el camino correcto hubiera sido, en un tratado constitucional de esta naturaleza, no establecer el principio de guerra preventiva, sino establecer el principio de promover e impulsar un desarme total a nivel mundial. Promoverlo e impulsarlo. Eso es más importante que establecer las guerras preventivas. Oiga, vamos a destruir las armas y nadie podrá
decir que otro le va a atacar masivamente porque no tiene armas. Ese sería el camino correcto de un tratado de esta naturaleza y la verdadera solución. Pero existen muchos intereses creados de la industria armamentística y petrolera que lo impiden. Son intereses económicos y políticos de la industria estratégica, armamentística y petrolera que han impedido. Y de hecho no se habla en ese proyecto constitucional, se habla de ataques preventivos y guerras preventivas, pero no se habla de desarme armamentístico mundial. No se habla. ¿Por qué? Por lo menos que se equipare una posibilidad de ataque preventivo y una posibilidad de irlo destruyendo la necesidad de ese ataque preventivo mediante un desarme continuado armamentístico, concertado con todos los países que tengan posibilidades de atacar de esa manera. Tercer punto negativo. Pues faltan mecanismos para aplicar los famosos derechos fundamentales. Es decir, una Constitución que está basada en derechos y deberes fundamentales, pero que resulta que a la hora de la verdad no existen mecanismos para hacer vigentes y efectivos esos deberes y derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. No existen mecanismos. Esto es una táctica legislativa muy injusta y muy, digamos, no sé cómo calificarla, una táctica legislativa totalmente engañosa e inadmisible para la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque claro, si yo decreto derechos humanos fundamentales, 30 derechos, Declaración Universal, y lo firmo, muy bien, ya están vigentes, ahora vamos a aplicarlos. Dice el artículo, por ejemplo, en esta cuestión de faltar mecanismos aparece no solamente en el Tratado Constitucional Europeo, en su apartado parte segunda, ya saben que dije que había 4 partes, los derechos fundamentales se refieren a la parte segunda, por eso se pone 2.112.5, dice, limita la aplicabilidad de los derechos a la previa existencia de actos legislativos o ejecutivos. ¿Qué quiere eso decir? Que solamente son aplicables los derechos previamente reconocidos, solo son aplicables si hay un acto legislativo o ejecutivo que los aplica. Es decir, una ley o una decisión del gobierno, una ley o una decisión. Si no hay ley ni decisión que aplique esos derechos, quedan en el aire, aunque estén reconocidos. Nadie puede reivindicar la aplicación de esos derechos, porque no existe un ámbito legislativo en virtud del cual tú puedas exigirlos ante un tribunal. Esta técnica jurídica es una técnica totalmente engañosa, pero es que llevamos muchos años así, pero es que se sigue haciendo un proyecto de Constitución Europea y en el artículo 2, la parte 2, 112.5, se dice otra vez que la aplicabilidad de los derechos depende de actos legislativos y ejecutivos que establezcan los modos de aplicación de esos derechos. La ausencia de estos actos legislativos o ejecutivos lleva a la imposibilidad de exigir su aplicación de los derechos fundamentales. Esta técnica no es propia solo de este tratado o proyecto constitucional europeo, sino que también en la Constitución española, en su artículo 35.1, donde se habla de el derecho de todos los ciudadanos al trabajo,
y los demás derechos fundamentales de los españoles en nuestra Constitución, y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de la ONU de 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 23 habla de que toda persona tiene derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo, etcétera, que también está reconocido luego expresamente por el artículo 35.1 de la Constitución española, se incurre en la misma inadmisible y engañosa técnica jurídica. Porque todos los derechos fundamentales que se recogen en la sección segunda del capítulo primero de la Constitución española, en la sección tercera se dice: estos derechos solo serán aplicables si existe una ley que los desarrolle. O sea, ¿para qué vamos a hacer unos derechos que luego no son aplicables? ¿No les suena eso a engaño? ¿Y por qué no ha dictado usted la ley? Si han pasado 40 años. Dicte la ley. No la quiere dictar. No quiere. El que puede no quiere. Y el que sabe no puede. Este es el problema. Esa técnica jurídica es una técnica muy corriente y también en cuanto a derechos humanos fundamentales, esta Constitución tiene otro fallo importante, y es que el principio de no discriminación. El principio de no discriminación suele citar por nacionalidad. Nadie puede ser discriminado por razón de nacionalidad, ideas políticas, religión, lugar de nacimiento, nivel social, y se suele añadir, ni por cualquier otro motivo. Porque claro, siempre puede quedar algún motivo por ahí que no se ha citado. Eso en derecho se suele llamar enumeración enunciativa y no exhaustiva, cuando se citan unos cuantos, pero no es exhaustivo, no se cita todo, o de una manera residual. Por eso, en derecho muchas veces, cuando se citan, por ejemplo, las facultades de un apoderado, en una empresa se dice, a título meramente enunciativo y no exhaustivo, se citan estas facultades, pero tiene todas las que sean delegables. A título meramente se citan unas cuantas. Puede representar a la empresa ante el Estado, puede firmar cheques, ir al banco, abrir cuentas, pedir créditos. Pero eso es a título enunciativo, no exhaustivo, porque tiene más. Las que no estén mencionadas, si surgen, también las tienen. Entonces, esa frase es muy interesante que ustedes sepan lo que quiere decir a título meramente enunciativo y no exhaustivo. Pues aquí lo que ocurre es lo mismo, que se citan unas cuantas discriminaciones que no se permiten, pero no se cita la del lugar de residencia ni la de nacionalidad. Ni se pone cualquier otra. Luego, en realidad, según el artículo 3, 118, como los motivos de discriminación no son cerrados, se podría discriminar por algunas de las razones que no están expresamente enunciadas. Bueno, hay que poner cualquier otra, ni por cualquier otra. Por ninguna, ni por cualquier otra, por estas ni por ninguna otra. Así de fácil, pero no se pone. Es un fallo importante. ¿Qué intenciones tenía el autor? Vaya usted a saber. Si ponemos las guerras preventivas y ponemos esto y ponemos lo otro y ponemos lo demás allá, pues al final el autor, que se supone era gente que sabía mucho, ¿qué intenciones tenía? Yo no lo sé, hay que juzgarlo.
por sus hechos los conoceréis, dice la frase bíblica. Riesgos de abuso de poder. Pues también hay un riesgo importante de abuso de poder. ¿Por qué? Porque el Tratado Constitucional puede llegar a convertirse, y quizá aquí está la consecuencia de lo que estoy explicando ahora mismo, en un coto cerrado en vez de una estructura totalmente abierta a la adhesión de nuevos estados, como también dijeron los padres fundadores. Los padres fundadores, Maurice Schumann y Jean Monnet, dijeron dos cosas principales: crear una estructura común, abierta a la adhesión de nuevos estados, y donde se fuera cediendo soberanía en favor de unas instituciones supranacionales. Son tres cosas: una estructura común, una adhesión posible de nuevos miembros y la cesión creciente de soberanía para llegar a una unidad política y económica. Claro, si nos vamos haciendo trampas en medio de la jugada, pues del solitario, pues al final resulta un bodrio. No hacemos más que crearnos problemas a nosotros mismos. Digamos, no cogemos, como diría el español, el toro por los cuernos. Posibilidad de secesión de nuevos estados. Falta de una verdadera unión supranacional. El problema de la falta de unión supranacional queda clarísimo, por ejemplo, como ya he señalado, en el problema del nombramiento del alto representante de la Unión Europea para el exterior. O sea, un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, porque no manda nada, porque están los ministros de cada país haciendo su propia política, y unas contradictorias de las otras, con lo cual, mientras no haya una cesión de soberanía, pues no hay nada que hacer. No hay, por tanto, un periodo transitorio ni un proceso de aproximación a esa nueva Constitución. En definitiva, bueno, pues tiene fallos muy importantes. Estos fallos algunos de ellos se han tratado de corregir, pocos en el Tratado de Lisboa, pues ya dije que el Tratado de Lisboa viene a ser una copia calcada y por lo tanto toda la crítica que hemos hecho vale para el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en el año 2010 y fue firmado el 13 de diciembre de 2007. Pero hay más problemas en la Unión Europea. Ahora ya problemas, vamos a decir, de carácter estratégico, estructural y de funcionamiento. Problemas estratégicos y estructurales. El problema de la política presupuestaria. Ya he dicho que la política presupuestaria de la Unión Europea es irrisoria. Claro, en conjunto son nada menos que 120.000 millones de euros. 120.000 millones de euros. Muchísimo. Pero es el 1% del Producto Bruto de los países miembros. El 1%. Y no se quiere ampliar, porque ampliarlo significa ceder competencias de los estados. Y ceder competencias significa ceder soberanía y avanzar en la unión política. Problema presupuestario gravísimo, también, de falta de recursos para llevar adelante las políticas correctas. Problemas fiscales, de política fiscal. Bueno, la Unión Europea ha intentado solucionar el problema monetario con la moneda única. Ha habido países que o no pueden o no quieren entrar. Pero ha habido unos cuantos que sí están en la moneda única. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué no se avanza en la política fiscal y nos quedamos a mitad de camino con la política monetaria? ¿No saben ustedes, que ya lo he explicado, que la política keynesiana tiene esas dos patas, política fiscal y política monetaria, que están encuadradas en la ecuación macroeconómica fundamental que ya les expuse
donde el Producto Bruto Nacional debe ser igual a el consumo más la inversión más el gasto público, más las exportaciones netas, esa ecuación macroeconómica fundamental, que tendría que ser aplicada a nivel supranacional comunitario, no solamente a nivel de cada país, con intereses contrapuestos, sino ir unificando y aproximando las políticas fiscales para llegar a esa unificación. Porque además, de lo contrario, se produce una situación muy compleja que es muy negativa, porque no se puede aproximar la política monetaria tanto como llegar a una única moneda, donde los países han perdido la facultad de regular su moneda y por consiguiente ajustar sus balanzas de pagos. ¿Se acuerdan del mecanismo de ajuste automático de la balanza de pagos mediante la devaluación o la revaluación de las monedas correspondientes, digamos, a acumular más reservas o menos reservas según haya más exportaciones o menos exportaciones? ¿Se acuerdan de ese mecanismo? Pues claro, ese mecanismo del regulador automático de la balanza de pagos se pierde. Y entonces resulta que si un país es muy poderoso y capaz de exportar mucho, y otro país es muy poco poderoso, tiene poca tecnología y capaz de exportar poco, entonces el país exportador acaba dominando monetariamente a todos los demás países. Es el caso de Alemania con respecto a los países del euro. Alemania es, con diferencia, el principal país acreedor. Y todos los demás son deudores. Unos más que otros, pero todos son deudores. Entonces eso solo se puede corregir estableciendo una política fiscal, es decir, un ente, un tesoro público, colectivo, supranacional, que no existe. Igual que existe una moneda y un Banco Central Europeo supranacional, tiene que existir un tesoro público, una autoridad del Estado global supranacional. Y entonces esa autoridad es la que tiene que poner disciplina en la política de créditos y débitos entre países y la política de control del gasto, con normas justas y uniformes y equitativas. Pero eso no se ha hecho. Entonces falta la regulación de esa política fiscal con un tesoro único y una autoridad supranacional. Pero es que además algunos países han querido convertir la problemática fiscal en una ventaja comparativa en el terreno de la competitividad en los mercados. ¿Cómo? Pues diciendo: yo pongo menos impuestos y todas las empresas vienen a domiciliarse a mi país. Y los demás países recaudan menos, porque las empresas están domiciliadas en mi país. La política fiscal, tributaria, tiene que ver con la domiciliación de la sede central de las empresas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo español. El Banco Santander, principal banco español y uno de los más grandes del mundo. ¿Dónde está radicado? En Santander. ¿Dónde paga sus impuestos? En Santander. ¿Quién se beneficia de toda su política de ganancias? Santander. O sea, Cantabria. Muy bien, yo soy de allí, me encanta. Pero no deja de ser un poco raro. Los catalanes, pues lo mismo. ¿Qué quieren? Que se vayan allí a domiciliar todas las empresas posibles. ¿Para qué? Para recaudar impuestos. Y luego decir: oiga, nosotros recaudamos impuestos y de nuestros impuestos el Estado nos quita mucho. El Estado roba a los catalanes. Es un poco demencial todo. Pero tiene solución. Tiene solución.
Ahora lo que no se puede... Ahora, el colmo de esta cuestión que les quería comentar, si tienen ustedes tiempo se pueden meter en internet, el presidente actual de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, es expresidente de Luxemburgo. Expresidente de Luxemburgo. Luxemburgo ha actuado durante más de 20 años como un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. ¿Qué quiere esto decir? Pues lo que les estoy explicando. Hay muchísimas empresas paneuropeas que afectan a toda la Unión Europea radicadas en Luxemburgo. ¿Por qué? Porque en vez de pagar el 20 o el 30% de impuestos, paga el 2% sobre sus beneficios. ¿Ustedes no se radicarían en Luxemburgo también? En vez de pagar el 30, pagarían el 2. Todo lo demás quedaría en su bolsillo. ¿Qué les parece? Pues el promotor de eso era el presidente del país durante esos años, que era Jean-Claude Juncker. Ahora, cuando ya se ha hecho presidente de la Comisión Europea, ha dicho, no, esto hay que quitarlo, esto es un desastre, qué barbaridad. Pues entonces, hay que hacer un plan nuevo para la política fiscal. En España, a nivel mucho más reducido, se hizo también una política muy errónea de atractivo fiscal de este tipo, tributario, por parte de las provincias vascongadas, el País Vasco. Se hizo una política que se quería erradicar muchas empresas para que bajarles los impuestos. Con ese atractivo, empresas de Logroño, de La Rioja, de Navarra, de tal, se radicaban en el País Vasco y entonces bajaban los impuestos. Esto es otra barbaridad, eso no se puede hacer. Si llega el caso, estas prácticas hay que tipificarlas como delito en el Código Penal. Tipificarlas como delito en el Código Penal, para que a nadie se le ocurra, aunque le pase por la cabeza, a usted se le puede ocurrir la idea de pegar un tiro al profesor para que no le ponga el examen, pero claro, le pasa por la cabeza, pero no lo puede hacer. Digo yo, no lo puede hacer. Pero si es de matemáticas, tampoco. Problemas fiscales. Y luego, las disensiones estratégicas, es otro punto que yo señalo aquí. Esto, el paradigma de disensiones estratégicas es Gran Bretaña, que desde el primer día está boicoteando desde dentro el avance de la Unión Europea, cuando en realidad no tenía que haber entrado nunca. Ya de hecho tardó mucho en entrar, tenía mucha razón, ¿se acuerdan? El general de Gaulle, con aquello de, si Gran Bretaña renuncia a sus ventajas con la Commonwealth, y practica una política común europea, entonces sí, pero si no renuncia, pues no puede entrar. Como no renunció y entró, pues entonces luego hemos tenido un montón de años que ha estado boicoteando desde dentro, pero no lo ha conseguido, y al final se ha ido. Es que ese es el panorama histórico, es así de sencillo, y se entiende así de fácil. Y por último, 2 puntos más. No solamente hay que armonizar la política monetaria y la política fiscal. ¿Qué pasa con la política laboral? Los derechos y deberes de los trabajadores. ¿Van a ser distintos en los países? Uno va a ser más fácil para despedir, otro más difícil. Oiga, habrá que uniformar la política legislativa, contractual, mercantil, laboral. Habrá que uniformarla. ¿Por qué no se ha creado una comisión internacional europea para uniformar y armonizar la legislación?
Mercado único, mercado único, mercado único competitivo. Pero ¿dónde está el espíritu de ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación? Se olvida, se deja todo a la competitividad del mercado, lamentablemente. Y claro, las consecuencias son el último punto, la pobreza mundial. Es decir, ¿qué pasa? Que Europa se quiere convertir en un gueto aislado del mundo, en una zona rica, rodeada de murallas. ¿Qué pasa? ¿Que los derechos humanos no son iguales en todas partes? ¿O no deben ser iguales en todas partes? Tenemos ahí otro problema muy grave. Y luego el cinismo que va unido a este sistema de la pobreza mundial. El cinismo. O sea, es decir, estamos ayudando a los países pobres y al mismo tiempo estamos impidiéndoles que exporten a Europa, subvencionando nuestra agricultura. ¿Cómo? Ah, no oye bien, claro. Es que no se pongan allí, pónganse aquí con la cantidad de sitios que tenemos. Pues mira que estoy elevado la voz, que me estoy empezando a quedar afónico. Bien. ¿Qué posibilidades hay? Pues hay posibilidades de organizar en combinación con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, créditos y ayudas a los países retrasados del tercer mundo, pero no ponerles luego trabas a sus exportaciones. No podemos dar con una mano y quitárselo con la otra y quitarles más de lo que les hemos dado. Eso es un cinismo. El desarrollo estratégico del mundo, sobre todo de los países subdesarrollados, requiere un esfuerzo de los países ricos, pero un esfuerzo que aparentemente parece que dice, no, hay que sacrificarse algo de nuestra ganancia, de nuestro crecimiento para ayudar. No, 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 si es que ni siquiera hace falta eso. Simplemente es una inversión a largo plazo que tiene un fruto, y el fruto es ventajoso para todos, porque crean nuevos mercados, nuevas posibilidades de comercio, nuevas posibilidades de expansión de la industria, al crear capacidad adquisitiva en esos países más retrasados. Ya dije que con crear una estructura sanitaria, agua, comunicaciones y educación, ya tenemos el desarrollo autónomo de cualquier país. Porque surge la iniciativa, hay comunicaciones, surge el esfuerzo, es viable y surgen las posibilidades de desarrollo. Claro, si se mueren de hambre, si se mueren sin agua, si no pueden comunicarse, si todo está aislado, si no tienen educación, pues no hay iniciativa, no hay nada que hacer. Por lo tanto, esa es la ruptura que haría falta en un proceso de impulso al desarrollo del tercer mundo. Y por último, problemas que he llamado de fondo, estructurales. Es que todavía hay más problemas. Detrás de todos estos problemas hay otros problemas más importantes, más profundos, que son problemas que podemos llamar de fondo o estructurales. Es decir, tenemos mal concebido el modelo económico. Es el problema. Hemos errado en el enfoque de la organización del sistema desde el punto de vista histórico. Es decir, nos estamos guiando por la famosa dialéctica de Adam Smith. Cada uno busca, dice, su propio interés. Bueno, sí, ¿no?
¿Usted defiende el interés de su familia? Bueno, entonces ya, cada uno busca su propio interés. Exclusivamente. Y de la combinación de esos intereses exclusivos y excluyentes, que no incluyen ningún otro, se produce un bien general mejor que si se hubiera buscado. Falso. Falso. Si usted incluye su propio interés legítimo y además incluye el bien general, el bien común de todos, a la vez, eso no es ecología, es sentido común. Entonces usted está favoreciendo su propio interés, pero también el bien colectivo, con lo cual los demás también favorecen el suyo. Va a redundar también en su propio beneficio, más allá de lo que usted pensaba. Pero es invisible. En cambio, si cada uno solo busca su propio interés, también hay una táctica destructiva de unos contra otros, que no se da en el otro supuesto. Esto sí que es filosofía, pero no es filosofía solo de la economía, sino que también es filosofía de la vida, de la convivencia, El sorprenderse cuando uno da y resulta que recibe más de lo que había dado. Eso es viable, es posible, pero hay que ponerse a ello. Bien. Problema, por lo tanto, de paradigma del mercado. El mercado no es un Dios. El mercado no es un Dios y la competitividad no es un Dios que va a regular todo perfectamente, cada uno buscando exclusivamente su propio interés y el lucro máximo. No, eso no es así. Hay otros elementos lógicos y racionales que tienen que ser compatibles con esa búsqueda del interés legítimo propio. ¿Quiere esto decir lo contrario? Quiero que quede muy claro, lo he dicho ya varias veces, desde el primer día. ¿Quiere esto decir que yo no debo buscar nada más que el bien común? Falso. Usted debe buscar su propio interés, por supuesto. Si no busca usted su propio interés, ¿quién lo va a buscar por usted? En la esfera que a usted le compete, de su propio esfuerzo, de su propia capacidad. Nadie. Ahora bien, dicho eso, una vez que usted ya busca su propio interés legítimo, no tiene que destruir al otro para sacar más partido. Tiene que asociarse con el otro y juntos producir más para luego repartir el beneficio. Este concepto no solamente vale para la economía en general, vale para la economía individual y vale para la economía empresarial. Yo comprendo que cuando digo estas cosas haya mucho silencio, mucha expectación y algunos no se lo crean, aunque deberían ustedes intervenir. Pero realmente lo que les digo es cierto y es verdad. Lo que pasa es que es difícil de aplicar y más en un contexto que es contrario a estos principios. O sea que el sistema, el mecanismo, la estructura preexistente trabaja en contra de este ideal. Pero por eso está la educación como un gran paso y por eso está el gobierno, que es el principal responsable siempre de todos los problemas. De todos, el principal siempre es el gobierno. Porque es el que está llamado por la colectividad para solucionar esos problemas.
El poder institucional va de suyo, hay un problema de mercado, que no es un dios, por lo tanto tiene que estar combinado con otras estructuras, y junto a eso, en este sentido, tenemos que recordar el modelo clásico de economía, que el mercado lo arregla todo, los precios, la libertad de mercado, el automatismo del mercado, y el modelo keynesiano, que dice, un momento, si el mercado no lo arregla, vamos a hacer algo. Bueno, pues modelo keynesiano de intervención. Entonces, esta es la cuestión. El problema, entonces, eso requiere un poder institucional, pero claro, el poder institucional y la competitividad en los mercados también afecta en el sentido de que si solo hay competitividad, el tamaño del país, el tamaño de las empresas que compiten, tiene mucha influencia, porque cada vez se vuelven más grandes y más dominantes, con lo cual conducen a estructuras monopolísticas, y por consiguiente, cada vez, digamos, la masa poblacional se ve sumida en una mayor debilidad de poder, frente al poder monstruoso de esos nuevos entes institucionales. Un problema de poder institucional. Y en tercer lugar, un problema de integración política. De integración política, que va unido, una integración política, es decir, el mundo tiene que avanzar por áreas afines, áreas geográficas afines, hacia una integración política. Porque si los derechos y deberes humanos fundamentales y nuestra capacidad racional son iguales en todas partes, o deben ser iguales, entonces no tenemos más remedio que trabajar juntos. El principio fundamental de la eficiencia económica, ya se me ha curado el trigémino, el principio fundamental de la eficiencia económica consiste en hacer juntos aquello que individualmente o por separado no podríamos hacer. Hay muchísimas cosas que solo podemos hacerlas juntos. Por ejemplo, si usted quiere construir un gran acueducto, usted no lo va a construir nunca, se va a morir antes. Pero si se une una gran empresa con sus máquinas y sus cosas, pues en unos meses lo construye un gran acueducto. O un rascacielos o lo que usted quiera. Juntos, solo. No hay forma de hacerlo separado. Sería una torre de Babel. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Porque claro, como ustedes no han estudiado historia de las religiones, ni historia sagrada, que se llamaba en mis tiempos, pues no saben muchas cosas, no saben lo de las vacas gordas, las vacas flacas, no saben lo de la torre de Babel, esas cosas. Tienen ustedes que estudiar un poco más la Biblia, el Antiguo Testamento, para enterarse de esas cosas y lo que significan. Bien. Falta integración política, porque además los derechos humanos fundamentales no se pueden llevar a la práctica si no existe la Declaración Universal, no se pueden aplicar si no existe una voluntad por todos los gobiernos de avanzar en su aplicación, porque hace falta corregir en una forma programada el sistema político y económico para hacer vigentes esos derechos. Tampoco se puede avanzar en el desarrollo ecuánime, armónico de todos los países del mundo. En definitiva, se ha hecho mucho, porque el avance de la Unión Europea yo creo que sigue siendo un modelo, con todos sus defectos, sigue siendo un modelo. No hay nada en el mundo similar a una aproximación entre países que sean capaces de administrar una moneda única. Ojalá dure y ojalá se avance en la dirección correcta hacia la política unificada fiscal, y no lleguemos a la destrucción de lo que ya hemos conseguido, que también cabe la posibilidad de una destrucción del sistema moneda única y un retroceso. Ojalá. Pero, en cualquier caso, lo que sí está claro es que se ha conseguido mucho. Pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. La principal responsabilidad. ¿Y cuál es la meta? Pues ya le he dicho antes. Nos la dijo el filósofo Kant en su tratado sobre la paz perpetua. Llegar a una sociedad perfectamente justa que administre el derecho en general bajo una constitución también perfectamente justa y equilibrada. Esa es la meta.
Claro, ese proceso histórico es muy largo. Lo veremos, lo verán ustedes, lo veré yo no lo veré. Ustedes, pues no lo sé, depende de ustedes. Si trabajan en esa dirección, quizá lo vean. Tienen tiempo. Yo ya me queda menos. Bueno, con esto habríamos acabado el tema y tendríamos que empezar en el tema 10, que esto ya, el tema 10, les voy a dar unas pinceladas, se llama el statu quo mundial, es más político, militar y económico también, pero todo ello a la vez, en los albores del siglo XXI. El siglo XXI acaba de empezar. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un conflicto, el conflicto árabe-israelí. Luego hemos tenido varias guerras, dos contra Irak, otra Irán-Irak, ¿se acuerdan? En los años 80 por el petróleo. Luego tenemos también la guerra permanente de árabes e israelíes. Después está el problema de las Torres Gemelas y todo el problema del choque de civilizaciones, islamismo, cristianismo. Hay un autor que ha escrito un libro que le llama así, El choque de civilizaciones, y describe cómo se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Sería que un barco norteamericano se situaba en el Golfo de Tonkin, en China, en el mar de la China, y entonces la China le ordenaba la salida y la expulsión. El barco no quería, le bombardeaba y se desencadenaba la guerra. Con lo cual, en unos países se asociaban con otros, otros con unos, la OTAN por aquí, los otros por allá, y el conflicto mundial totalmente formado por un conflicto minúsculo. Y por otro lado, el ataque a las Torres Gemelas es verdaderamente un punto neurálgico muy importante. Evidentemente en su momento podremos comentarlo un poco a fondo, este tema, y las consecuencias que ha tenido de carácter político y económico, también la liberalización de los movimientos de capitales. Díganle que pase, pase, colóquese ahí un momentito que ahora acabamos. Y el centro de gravedad del mundo político y económico se ha trasladado hacia la China, China-India, dos países que solo entre ellos dos son más de un tercio de la humanidad, casi un medio. Uniéndolos a Pakistán, ya son la mitad de la población mundial. La mitad de la población mundial es mucho. Y claro, en la medida en que China y India se van acelerando en su proceso de desarrollo, luego está América Latina, Sudamérica y África, que son pues países relegados de alguna manera, sobre todo África. América Latina tiene un nivel medio de desarrollo más interesante, puede despegar. Y luego están los problemas especulativos a los que me he referido al principio sobre el artículo que hemos dado a Beatriz, que es la nueva crisis del 2008, que se trata también en este capítulo, en el tema 10 al final. Conceptuación de la crisis de 2008, caracteres y trascendencia. Ahí este tema insistiremos más. En la primera o segunda semana de enero no daré clase nada más que como máximo 2 semanas. La tercera semana en adelante la tienen ustedes para estudiar y el examen normalmente no sé la fecha, ¿lo saben ustedes? ¿El día? 10 de febrero. Muy bien, pues lo voy a apuntar aquí. 10 de febrero. Aquí. ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? A las 15 horas. 10 de febrero de 2017 a las 15 horas. Muy bien. Y luego ya el último tema, hay 2 temas, la filosofía para la integración mundial y luego el concepto de empresa. Es que la empresa para ustedes debe ser un concepto muy importante. No sé si me va a dar tiempo a explicarlo, pero algo les diré, aunque sea dedicar una hora última del último día, algo les diré sobre la empresa, porque ustedes normalmente van a trabajar en el mundo de la empresa y tienen que saber muy bien lo que es una empresa,
lo que debería ser una empresa, lo que no es una empresa y lo que se quiere que sea sin deber serlo. Esas nociones tan sencillas son muy importantes, porque significan la posibilidad de cambio de la estructura jurídico-económica de la empresa. La empresa normalmente es una sociedad anónima. Está catalogada y conceptuada así en todos los países occidentales. Una sociedad anónima es un capital al cual el derecho ha atribuido personalidad jurídica de un modo histórico y ha limitado su responsabilidad al volumen de ese capital aportado en común, queriendo que ese capital sea la empresa. Pero una empresa no es un capital, pero jurídicamente sí lo es. Y eso es un error conceptual grave, porque una empresa tiene que ser un concepto más amplio, humano, también de capital, pero también de estructura de trabajo, de tecnología, de organización, de mercado. Todos esos conceptos son imprescindibles para que una empresa pueda sobrevivir. No podemos dejar que una empresa sea solo un capital. Ahí falla la estructura. Y en el capitalismo, por eso se llama capitalismo, en este modelo, la empresa, por el derecho, está identificada como un capital. Por lo tanto, ahí piensen ustedes y enseguida se darán cuenta que ahí falla algo muy importante. Por lo tanto, la ley, el derecho, tendría que regular la empresa de otro modo. Pero como dice un antiguo profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Complutense, Garrigues, ya fallecido, padre de los Garrigues, que tienen el despacho de abogados, y tío de ellos también, pues decía que la empresa como tal no aparece regulada en ningún código, en ninguna ley aparece regulada la empresa como debe ser la empresa, sino que aparece regulado el capital. Y la ley de capital dice: la sociedad anónima, empieza diciendo el artículo primero, la sociedad anónima que estará dividida en acciones, tendrá limitada la responsabilidad de sus socios. Pero eso no es definir una empresa, eso es definir la sociedad anónima, que no debería ser la empresa. Porque el derecho, cuando dice eso, tendrá limitada la responsabilidad, le atribuye personalidad jurídica a ese capital. Y el derecho no tenía por qué haberle atribuido personalidad jurídica al capital, sino a la empresa. ¿Y qué es la empresa? Una simbiosis de más elementos. Capital, por supuesto, pero también trabajo, tecnología, organización. Todo eso, esa simbiosis, eso es la empresa. Y a eso sí que le podía haber el derecho atribuido personalidad jurídica, pero no al capital. Por entonces el capital se ha erigido en dueño y señor de la empresa. De alguna manera lo es porque la iniciativa de fundar una empresa en forma de sociedad anónima corresponde al capital, puesto que es el que aporta los fondos. El trabajador aporta su simple trabajo, una cosa secundaria, según vemos que está conceptuado el trabajo, porque el trabajo se considera, como ya he dicho, que no debería ser tampoco así, se considera una mercancía en el sistema capitalista, que se compra y se vende, pero el trabajo no es una mercancía, es mucho más que una mercancía y un mercado. El trabajo es todo un sistema de organización de la producción, de la creación de riqueza y de la convivencia. Y esto nos lleva al concepto de empresa, que lo tienen ustedes también en el libro, a un concepto nuevo de empresa. Por eso está en el apéndice 1, Ciencia Económica y Escasez de Clarificación de Conceptos. Si se leen este artículo, aquí les define el concepto de economía, que no es, como dice Robbins, que es
acumulación de recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. No. La economía es la ciencia que trata de la organización de un sistema de convivencia para crear riqueza y distribuirla justamente entre todos los partícipes. Pero ese concepto solo es para nosotros, porque no está en los libros. Bueno, en este sí, pero en los demás no. Bueno, con esto terminamos aquí. Estudien, hagan el favor de estudiar. Quiero aprobar a todos. Quiero que todos saquen buena nota. Por favor, ayúdenme. Bien, entonces ya puede pasar. ¿Se quiere sentar aquí? Un momento. Pero por eso está la educación como un gran paso, y por eso está el gobierno, que es el principal responsable siempre de todos los problemas. De todos, el principal siempre es el gobierno. Porque es el que está llamado por la colectividad para solucionar esos problemas. El poder institucional va de suyo, hay un problema de mercado, que no es un dios, por lo tanto tiene que estar combinado con otras estructuras, y junto a eso, en este sentido, tenemos que recordar el modelo clásico de economía, que el mercado lo arregla todo, los precios, la libertad de mercado, el automatismo del mercado, y el modelo keynesiano, que dice, un momento, si el mercado no lo arregla, vamos a hacer algo. Bueno, es el modelo keynesiano de intervención. Entonces, esta es la cuestión. El problema, entonces, eso requiere un poder institucional, pero claro, el poder institucional y la competitividad en los mercados también afecta en el sentido de que si solo hay competitividad, el tamaño del país, el tamaño de las empresas que compiten, tiene mucha influencia, porque cada vez se vuelven más grandes y más dominantes, con lo cual conducen a estructuras monopolísticas, y por consiguiente, cada vez, digamos, la masa poblacional se ve sumida en una mayor debilidad de poder, frente al poder monstruoso de esos nuevos entes institucionales. Un problema de poder institucional. Y en tercer lugar, un problema de integración política. De integración política, que va unido, la integración política, es decir, el mundo tiene que avanzar por áreas afines, áreas geográficas afines, hacia una integración política. Porque si los derechos y deberes humanos fundamentales y nuestra capacidad racional son iguales en todas partes, o deben ser iguales, entonces no tenemos más remedio que trabajar juntos. El principio fundamental de la eficiencia económica, ya se me ha curado el trigémino, el principio fundamental de la eficiencia económica consiste en hacer juntos aquello que individualmente o por separado no podríamos hacer. Hay muchísimas cosas que solo podemos hacerlas juntos. Por ejemplo, si usted quiere construir un gran acueducto, usted no lo va a construir nunca, se va a morir antes. Pero si se une una gran empresa con sus máquinas y sus cosas, pues en unos meses lo construye un gran acueducto. O un rascacielos o lo que usted quiera. Juntos, solo. No hay forma de hacerlo separado. Sería una torre de Babel. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Porque claro, como ustedes no han estudiado historia de las religiones, ni historia sagrada, que se llamaba en mis tiempos, pues no saben muchas cosas, no saben lo de las vacas gordas, las vacas flacas, no saben lo de la torre de Babel, esas cosas. Tienen ustedes que estudiar un poco más la Biblia, el Antiguo Testamento, para enterarse de esas cosas y lo que significan. Bien. Falta integración política, porque además los derechos humanos fundamentales no se pueden llevar a la práctica si no existe la Declaración Universal, no se pueden aplicar
si no existe una voluntad por todos los gobiernos de avanzar en su aplicación, porque hace falta corregir en una forma programada el sistema político y económico para hacer vigentes esos derechos. Tampoco se puede avanzar en el desarrollo ecuánime, armónico de todos los países del mundo. En definitiva, se ha hecho mucho, porque el avance de la Unión Europea yo creo que sigue siendo un modelo, con todos sus defectos, sigue siendo un modelo. No hay nada en el mundo similar a una aproximación entre países que sean capaces de administrar una moneda única. Ojalá dure y ojalá se avance en la dirección correcta hacia la política unificada fiscal y no lleguemos a la destrucción de lo que ya hemos conseguido, que también cabe la posibilidad de una destrucción del sistema moneda única y un retroceso. Ojalá. Pero, en cualquier caso, lo que sí está claro es que se ha conseguido mucho. Pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. La principal responsabilidad. ¿Y cuál es la meta? Pues ya le he dicho antes. Nos la dijo el filósofo Kant en su tratado sobre la paz perpetua. Llegar a una sociedad perfectamente justa que administre el derecho en general bajo una constitución también perfectamente justa y equilibrada. Esa es la meta. Claro, ese proceso histórico es muy largo. Lo veremos, lo verán ustedes, lo veré yo no lo veré. Ustedes, pues no lo sé, depende de ustedes. Si trabajan en esa dirección, quizá lo vean. Tienen tiempo. Yo ya me queda menos. Bueno, con esto habríamos acabado el tema y tendríamos que empezar en el tema 10, que esto ya, el tema 10, les voy a dar unas pinceladas, se llama el statu quo mundial, es más político, militar y económico también, pero todo ello a la vez, en los albores del siglo XXI. El siglo XXI acaba de empezar. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un conflicto, el conflicto árabe-israelí. Luego hemos tenido varias guerras, dos contra Irak, otra Irán-Irak, ¿se acuerdan? En los años 80 por el petróleo. Luego tenemos también la guerra permanente de árabes e israelíes. Después está el problema de las Torres Gemelas y todo el problema del choque de civilizaciones, islamismo, cristianismo. Hay un autor que ha escrito un libro que le llama así, El choque de civilizaciones, y describe cómo se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Sería que un barco norteamericano se situaba en el Golfo de Tonkin, en China, en el mar de la China, y entonces la China le ordenaba la salida y la expulsión. El barco no quería, le bombardeaba y se desencadenaba la guerra. Con lo cual, en unos países se asociaban con otros, otros con unos, la OTAN por aquí, los otros por allá, y el conflicto mundial totalmente formado por un conflicto minúsculo. Y por otro lado, el ataque a las Torres Gemelas es verdaderamente un punto neurálgico muy importante. Evidentemente, en su momento podremos comentarlo un poco a fondo, este tema, y las consecuencias que ha tenido de carácter político y económico, también la liberalización de los movimientos de capitales. Díganle que pase, pase, colóquese ahí un momentito que ahora acabamos. Y el centro de gravedad del mundo político y económico se ha trasladado hacia la China, China-India, dos países que solo entre ellos dos son más de un tercio de la humanidad, casi un medio. Uniéndolos a Pakistán, ya son la mitad de la población mundial. La mitad de la población mundial es mucho. Y claro, en la medida en que China y India se van acelerando en su proceso de desarrollo, luego está América Latina, Sudamérica y África, que son pues países relegados de alguna manera, sobre todo África. América Latina tiene un nivel medio de desarrollo más interesante, puede despegar. Y luego están los problemas especulativos a los que me he referido al principio sobre el artículo que hemos dado a Beatriz,
que es la nueva crisis del 2008, que se trata también en este capítulo, en el tema 10 al final, conceptuación de la crisis de 2008, caracteres y trascendencia. Ahí, este tema, insistiremos más. En la primera o segunda semana de enero no daré clase nada más que como máximo 2 semanas. La tercera semana en adelante la tienen ustedes para estudiar, y el examen normalmente no sé la fecha, ¿lo saben ustedes? ¿El día? 10 de febrero. Muy bien, pues lo voy a apuntar aquí. 10 de febrero. Aquí. ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? A las 15 horas. 10 de febrero de 2017 a las 15 horas. Muy bien. Y luego ya el último tema, hay 2 temas, la filosofía para la integración mundial y luego el concepto de empresa. Es que la empresa para ustedes debe ser un concepto muy importante. No sé si me va a dar tiempo a explicarlo, pero algo les diré. Aunque sea dedicar una hora última del último día, algo les diré sobre la empresa, porque ustedes normalmente van a trabajar en el mundo de la empresa y tienen que saber muy bien lo que es una empresa, lo que debería ser una empresa, lo que no es una empresa y lo que se quiere que sea sin deber serlo. Esas nociones tan sencillas son muy importantes, porque significan la posibilidad de cambio de la estructura jurídico-económica de la empresa. La empresa normalmente es una sociedad anónima. Está catalogada y conceptuada así en todos los países occidentales. Una sociedad anónima es un capital al cual el derecho ha atribuido personalidad jurídica de un modo histórico y ha limitado su responsabilidad al volumen de ese capital aportado en común, queriendo que ese capital sea la empresa. Pero una empresa no es un capital, pero jurídicamente sí lo es. Y eso es un error conceptual grave, porque una empresa tiene que ser un concepto más amplio, humano, también de capital, pero también de estructura de trabajo, de tecnología, de organización, de mercado. Todos esos conceptos son imprescindibles para que una empresa pueda sobrevivir. No podemos dejar que una empresa sea solo un capital. Ahí falla la estructura. Y en el capitalismo, por eso se llama capitalismo, en este modelo, la empresa, por el derecho, está identificada como un capital. Por lo tanto, ahí piensen ustedes, y enseguida se darán cuenta que ahí falla algo muy importante. Por lo tanto, la ley, el derecho, tendría que regular la empresa de otro modo. Pero como dice un antiguo profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Complutense, Garrigues, ya fallecido, padre de los Garrigues, que tienen el despacho de abogados, y tío de ellos también, pues decía que la empresa como tal no aparece regulada en ningún código, en ninguna ley aparece regulada la empresa como debe ser la empresa, sino que aparece regulado el capital. Y la ley de capital dice: la sociedad anónima, empieza diciendo el artículo primero, la sociedad anónima que estará dividida en acciones, tendrá limitada la responsabilidad de sus socios. Pero eso no es definir una empresa, eso es definir la sociedad anónima, que no debería ser la empresa. Porque el derecho, cuando dice eso, tendrá limitada la responsabilidad, le atribuye personalidad jurídica a ese capital. Y el derecho no tenía por qué haberle atribuido personalidad jurídica al capital, sino a la empresa. ¿Y qué es la empresa? Una simbiosis
de más elementos. Capital, por supuesto, pero también trabajo, tecnología, organización. Todo eso, esa simbiosis, eso es la empresa. Y a eso sí que le podía haber el derecho atribuido personalidad jurídica, pero no al capital, porque entonces el capital se ha erigido en dueño y señor de la empresa. De alguna manera lo es porque la iniciativa de fundar una empresa en forma de sociedad anónima corresponde al capital, puesto que es el que aporta los fondos. El trabajador aporta su simple trabajo, una cosa secundaria, según vemos que está conceptuado el trabajo, porque el trabajo se considera, como ya he dicho, que no debería ser tampoco así, se considera una mercancía en el sistema capitalista, que se compra y se vende, pero el trabajo no es una mercancía, es mucho más que una mercancía y un mercado. El trabajo es todo un sistema de organización de la producción, de la creación de riqueza y de la convivencia. Y esto nos lleva al concepto de empresa, que lo tienen ustedes también en el libro, a un concepto nuevo de empresa. Pero eso está en el apéndice 1, Ciencia Económica y Escasez de Clarificación de Conceptos. Si se leen este artículo, aquí les define el concepto de economía, que no es, como dice Robbins, que es acumulación de recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. No. La economía es la ciencia que trata de la organización de un sistema de convivencia para crear riqueza y distribuirla justamente entre todos los partícipes. Pero ese concepto solo es para nosotros, porque no está en los libros. Bueno, en este sí, pero en los demás no. Bueno, con esto terminamos aquí. Estudien, hagan el favor de estudiar. Quiero aprobar a todos. Quiero que todos saquen buena nota. Por favor, ayúdenme. Bien, entonces ya puede pasar. ¿Se quiere sentar aquí? Un momento. De tecnología, de organización, de mercado. Todos esos conceptos son imprescindibles para que una empresa pueda sobrevivir. No podemos dejar que una empresa sea solo un capital. Ahí falla la estructura. Y en el capitalismo, por eso se llama capitalismo, en este modelo, la empresa, por el derecho, está identificada como un capital. Por lo tanto, ahí piensen ustedes y enseguida se darán cuenta que ahí falla algo muy importante. Por lo tanto, la ley, el derecho, tendría que regular la empresa de otro modo. Pero como dice un antiguo profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Complutense, Garrigues, ya fallecido, padre de los Garrigues, que tienen el despacho de abogados, y tío de ellos también, pues decía que la empresa como tal no aparece regulada en ningún código, en ninguna ley aparece regulada la empresa como debe ser la empresa, sino que aparece regulado el capital. Y la ley de capital dice: la sociedad anónima, empieza diciendo artículo primero, la sociedad anónima que estará dividida en acciones, tendrá limitada la responsabilidad de sus socios. Pero eso no es definir una empresa, eso es definir la sociedad anónima, que no debería ser la empresa. Porque el derecho, cuando dice eso, tendrá limitada la responsabilidad, le atribuye personalidad jurídica a ese capital. Y el derecho no tenía por qué haberle atribuido personalidad jurídica al capital, sino a la empresa. ¿Y qué es la empresa? Una simbiosis de más elementos. Capital, por supuesto, pero también trabajo, tecnología, organización. Todo eso
esa simbiosis, eso es la empresa. Y a eso sí que le podía haber el derecho atribuido personalidad jurídica, pero no al capital. Por entonces el capital se ha erigido en dueño y señor de la empresa. De alguna manera lo es porque la iniciativa de fundar una empresa en forma de sociedad anónima corresponde al capital, puesto que es el que aporta los fondos. El trabajador aporta su simple trabajo, una cosa secundaria, según vemos que está conceptuado el trabajo, porque el trabajo se considera, como ya he dicho, que no debería ser tampoco así, se considera una mercancía en el sistema capitalista, que se compra y se vende, pero el trabajo no es una mercancía, es mucho más que una mercancía y un mercado. El trabajo es todo un sistema de organización de la producción, de la creación de riqueza y de la convivencia. Y esto nos lleva al concepto de empresa, que lo tienen ustedes también en el libro, a un concepto nuevo de empresa. Pero eso está en el apéndice 1, Ciencia económica y escasez de clarificación de conceptos. Si se leen este artículo, aquí les define el concepto de economía, que no es, como dice Robbins, que es acumulación de recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. No. La economía es la ciencia que trata de la organización de un sistema de convivencia para crear riqueza y distribuirla justamente entre todos los partícipes. Pero ese concepto solo es para nosotros, porque no está en los libros. Bueno, en este sí, pero en los demás no. Bueno, con esto terminamos aquí. Estudien, hagan el favor de estudiar. Quiero aprobar a todos. Quiero que todos saquen buena nota. Por favor, ayúdenme. Bien, entonces ya puede pasar. ¿Se quiere sentar aquí? Un momento. Ciencia económica y escasez de clarificación de conceptos. Si se leen este artículo, aquí les define el concepto de economía, que no es, como dice Robbins, que es acumulación de recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. No. La economía es la ciencia que trata de la organización de un sistema de convivencia para crear riqueza y distribuirla justamente entre todos los partícipes. Pero ese concepto solo es para nosotros, porque no está en los libros. Bueno, en este sí, pero en los demás no. Bueno, con esto terminamos aquí. Estudien, hagan el favor de estudiar. Quiero aprobar a todos. Quiero que todos saquen buena nota. Por favor, ayúdenme. Bien, entonces ya puede pasar. ¿Se quiere sentar aquí? Un momento. Quiero que todos saquen buena nota. Por favor, ayúdenme. Bien.